Muy buenas. A ver, la reunión se está grabando y se está grabando en mi computadora. Parece que no está activo el centro, la grabación a través del aula virtual, ¿ya? Así que lo que voy a hacer es subirlo al drive del curso, porque al aula virtual no tengo ni idea cómo se sube, ¿ya? Bueno, vamos a iniciar en un momentito. Voy a abrir los archivos del curso. ¿Sí? Un momento. Ya, a ver. A ver, un momento. Listo. Bueno, en este capítulo, bueno, en esta parte de generalidades que ustedes se han encargado de repasar y de la cual hemos visto algunas cuestiones básicas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es tipos de falla o fallas estructurales. ¿Ya? Ya hemos hablado brevemente a principios de las primeras clases, ¿ya? Y con lo que veamos van a terminar de complementar todo esto que está aquí, ¿sí? Que es un repaso de todo lo que es estructuras y algo más. A ver, veamos. Para eso, a ver, vamos a usar aquí el lado derecho para no estar poniendo la pizarra que es incómoda en algunos momentos. Vamos a ver. Primero partamos de algo básico. A ver, primero partamos de esto. No sé si había alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que anteriormente hemos visto, alguna sugerencia, comentario. ¿No? Ya, ya saben que ustedes pueden interrumpir o escribir en el chat, no hay ningún problema, o levantar la mano, ¿ya? También si gustan. Lo que pasa es que a veces cuando levantan la mano de acá del Zoom, se me escapa y no lo veo, ¿no? O lo veo, pero me distraigo y ya me olvidé de atender, ¿ya? A ver, acá hay en el chat. Solucionario de la prueba de entrada. Ah, ya, cuando lo califique, se los voy a enviar, ¿ya? Se los voy a compartir para que ustedes puedan ver sus notas y en dónde están bien y mal, ¿ya? Ahí va, con eso ya es suficiente porque respuestas son breves, no, no es una serie de problemas donde hay que resolver una solución compleja, ¿sí? Entonces ahí lo van a ver, no se preocupen. El ciclo pasado anotaba la nota en una hoja Excel, sumaba y por puntaje por pregunta, ¿no? Y eso lo subí al, a Orce. Y cuando algunos tenían dudas, me preguntaban y les mandaba su puntaje como habían tenido. Pero en esta ocasión lo que voy a hacer es, voy a dar el trabajo de uno por uno calificar sobre sus archivos. Por eso les pedí archivos con un nombre específico, ¿ya? Para yo poder abrir uno por uno en orden y a cada uno ponerle su puntaje. Pero si me han armado un desorden, me va a complicar y voy a tener que retomarlo de la hoja de Excel. ¿Ya? Esa es una de las razones por las cuales exijo tanto un orden. Lamentablemente es por lo que es un examen virtual, ¿no? Bueno, en eso la ventaja están en los exámenes presenciales. Ya, entonces esa solución lo van a tener ahí cuando les califique, ¿sí? Ya, vamos a continuar. Cualquier, ya saben, pregunta, comentario. A ver, empecemos por lo siguiente. Ya. Eh, Hablamos de que lo que es la ingeniería estructural trataba sobre este, la seguridad de las obras, ¿no? La calidad de las obras, ¿no? Y las estructuras tenían una función específica. Esas funciones o función era la de la
seguridad, ¿ya? Seguridad y la de la durabilidad. Durabilidad, habilidad, ya está. ¿Sí? En el caso de la seguridad, existen tres criterios de seguridad para toda estructura. También lo hemos visto, el criterio de resistencia, el criterio de estabilidad y el criterio de servicio, ¿no? Donde el servicio son las condiciones diarias comunes que toda estructura debe seguir, no debe cumplir. Eh, bueno, esos son los tres requisitos. Ahora, toda estructura, ¿no? Siempre para poder ser proyectada en un proyecto de diseño estructural, teníamos que se empezaba con el diseño propiamente dicho, la evaluación de mi diseño, ¿no? Y finalmente el detallado del mismo. Hemos visto que la etapa del detallado, ¿no? La etapa del detallado y el diseño están conectados entre sí, ¿no? O sea, cuando yo quiero evaluar un diseño, tengo que tener una manera de comunicarlo. Y esa única manera de comunicar ese diseño obtenido en concepto todavía, aún por probar, obviamente se tiene que hacer a través de los planos, porque no hay otra manera de poder comunicar para que lo evalúen, salvo que quien evalúe sea yo mismo, ¿no? Si usted es el que diseña y usted mismo evalúa, pues mayor detallado no necesita, porque todo lo tiene en su cabeza. Sin embargo, el orden siempre es importante para que quede un registro de todo lo que se ha hecho, y eso también vamos a hablar en un rato más, ¿ya? Para que le sirva para su trabajo, que es la práctica 2. Bueno, todo esto determina lo que es un proyecto, ¿no? De diseño estructural. Hablemos, llamémosle proyecto tal como lo reconoce, ¿no? El PMI, por ejemplo, ¿no? Donde hay un inicio, ¿no? Y hay un cierre de proyecto, ¿ya? ¿Correcto? Listo, ya está. El diseño entonces es una cuestión creativa, ¿ya? Sin embargo, en algunos libros, no solo de ingeniería estructural, algunos, por ejemplo, que tratan sobre diseño, mencionan que no encuentran diferencia entre lo que es diseño y lo que es proyecto de diseño. Tanto es así que al proyecto de diseño le llaman lo mismo que el propio diseño en concepto, ¿no? O lo diferencian llamándole al diseño, diseño conceptual, y a todo el proyecto, diseño finalmente. Bueno, ya todo eso es discutible, ¿ah? Por si acaso, ¿sí? Porque ni los mismos autores respecto a diseño, diseño estructural, diseño mecánico, etcétera, en general no se ponen de acuerdo muy bien, ¿no? Y es por eso que lo estoy ordenando como están viendo. ¿Ya? Muy bien, listo. Ahora, para efectuar cualquier diseño de cualquier estructura, ¿no? Que es lo que nosotros estamos tratando, y que cumpla con ciertas condiciones de seguridad, ¿ya? Que son estas condiciones, la de la durabilidad, ¿ya? Y que juntos con las exigencias del cliente o el usuario me determinan lo que es la calidad en una estructura. Si yo logro esta calidad en este diseño, debería lograr la calidad también en la obra. Esas exigencias no solo son las del cliente o las del usuario, ¿no? Son las cuestiones constructivas que también hay que tomar en cuenta. ¿Ya? Muy bien, listo, entonces borramos esto. ¿Ya? Bueno, entonces en todo esto entra a tallar estas cuestiones. Ahora, en cuanto a evaluación, ¿no? Hemos visto que la evaluación implica cálculo estructural, ¿ya? Y previamente análisis estructural, ¿ya? Cálculo estructural y análisis estructural. En el análisis estructural lo que hago es desmiembro a la estructura, la analizo en pedazos para entender el todo, o el todo me lleva a a la singularidad que son los elementos estructurales. Para ello elaboro lo que es el metrado de cargas o medición de cargas, estimación de cargas, probabilidades de comportamiento, y en función de eso efectúo mi modelo. ¿Por qué? Porque la única forma de poder modelar un diseño conceptual o un diseño es modelándolo en una computadora o a través de un modelo a escala real o natural o escala reducida. ¿Ya?
Bueno, sea como sea, de estos análisis obtengo resultados que yo los trabajo para poder verificar que el diseño realmente puede existir. Y esos son los cálculos estructurales a través de las normas de estructuras, ¿ya? Que ya conocemos y que hemos conversado. Hemos visto también que estos cálculos y análisis se realizan en dos estados. Vamos a borrar acá, ¿ya? No se olviden de estas cuestiones, ¿sí? En dos estados, ¿ya? Uno es el estado elástico, ¿ya? Y el otro es el estado plástico, ¿está bien? El término inelástico no existe en realidad en el idioma castellano. Y el término inelástico tiene que ver más que nada con una cuestión de no elasticidad, más que de plasticidad. Muy bien. El análisis elástico tenemos, por ejemplo, los esfuerzos admisibles y por el lado plástico tenemos, por ejemplo, el método de resistencia última y amplificación de cargas, el LRFD. Bueno, la cuestión elástico-plástica se aplica tanto al análisis como al cálculo estructural, ¿correcto? Ahora, ejemplos decía, tenemos el método de los esfuerzos admisibles y tenemos por acá el LRFD, ¿ya? Cada uno de estos se le tiene que aplicar o tiene que verificar la condición de resistencia, la condición de estabilidad y la condición de servicio para determinar que la estructura tiene un nivel de seguridad dado. ¿Ya? Ambos aplican lo mismo, ¿sí? Cualquier norma o metodología de estructuras siempre va a verificar estas tres condiciones: los buques, los fuselajes de aviones, carrocerías, presas, puentes, edificios, pavimentos, tienen que cumplir con estas tres condiciones, aparte de la durabilidad, obviamente, ¿no? Pero estas dos, elástico y plástico, tanto en análisis como en cálculo estructural, específicamente cálculo, tienen que tomar en cuenta estos tres requisitos. O sea, el cálculo estructural busca estas tres condiciones de seguridad estructural, ¿no? Entonces, la pregunta sería, ¿no? Si existe el servicio, yo pensé que el servicio tenía que ver con el método elástico, ¿no? Con los esfuerzos admisibles. En cierta parte, en parte sí, ¿ya? Porque el estado de servicio implica un uso común de la estructura, donde esta estructura no llega a fallar, ¿ya? Y no llega a fallar, ¿no? Ni en resistencia ni en estabilidad, ¿no? Entonces existen niveles de falla que también lo hemos visto, ¿no? Leve, moderado, ¿no? El otro era colapso y ahorita ya me he olvidado del tercero, ¿ya? ¿Sí? Esos son los niveles de daño que pueden sufrir en estos tres criterios y al cual se aplica el cálculo estructural, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si en concreto armado, ¿no? El método que se utiliza en el concreto armado en sí es un método de cálculo plástico, ¿ya? Cuyo nombre es método de carga última, ¿ya? Ese generalmente lleva ese nombre, carga última. Algunos le llaman cálculo por resistencia, pero si se dan cuenta, decir cálculo por resistencia es limitarme solo a esto, y no ni a estabilidad ni a servicio, ¿ya? Y ese tipo de denominación, ¿no? O nombre que se le pone al método de carga última en el concreto armado es un nombre mal puesto, ¿no? ¿Ya? Ahora, es un nombre mal puesto, pero que esconde en realidad algo, ¿no? Y es que no está del todo alejado. Y ahorita voy a explicar por qué, en un momentito, ¿ya? Ahora, por ejemplo, en el caso del acero, en el caso del acero, el cálculo ahora es el LRFD, es un método plástico en realidad, ¿ya? Método de amplificación de cargas, ¿no? Es más o menos amplificación de cargas y cálculo de la resistencia del elemento. Entonces decía, ¿por qué en el caso del concreto se le llama, ¿no? Método de resistencia? Sí, yo estoy diciendo que no es correcto, y sin embargo esconde algo que no es del todo equivocado. Y es que, por ejemplo, el concreto armado, si ustedes comparan la norma del concreto armado contra la del acero, pues la norma de concreto armado es más simple, más sencilla, a diferencia de la norma de acero, que es más compleja porque tiene más fórmulas. Lo que pasa es que el acero, al ser un material
conformado por planchas delgadas, tiende a pandear. Al tender a pandear, provoca que la estabilidad sea más importante para el acero, ¿ya? Mientras que la resistencia sea más importante para los elementos de concreto o secciones de concreto. Esa es la diferencia entre los dos. Entonces, llamarle método de resistencia está equivocado al método de concreto armado de cálculo, pero en realidad oculta esa cuestión, ¿no? ¿Quién falla por resistencia? ¿Quién falla por estabilidad? ¿Ah? ¿Listo? Entonces, visto esto, vamos a ver ahora, ¿no? Los tipos de materiales estructurales que existen y cómo se usan y cómo tienden a fallar, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? No sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí o inquietud. ¿Una? Ingeniero, Sí, diga. disculpe, mencionó que la seguridad se divide en tres, ¿no? Se puede calcular por la resistencia, seguridad y servicio. En Ujú, caso de servicio, ingeniero, con seguridad, pues yo lo entiendo que el servicio no es que no tenga los cálculos de las flechas, ujú. quizás las oscilaciones de las estructuras, pero sin embargo, sí es eh, quizás seguro, o sea, sí podría ser segura, ¿no? Pero Ujú. quizás podría ser quizás molesta, que también incluiría en seguridad, es mi pregunta. Ya. Sí, su apreciación me parece muy acertada en sí, porque como que la deformación no implicaría una cuestión de seguridad. ¿Cuál es su nombre? Disculpe, no lo vi. A ver, Jean-Pierre, ingeniero, Salinas. Salinas Villa, muy bien, muchas gracias. Ya, mire, en sí, si uno se pone a pensar como que el servicio no entra en una cuestión de seguridad y yo debería ver la cuestión de seguridad estructural como de resistencia, estabilidad, ¿no? Luego, dentro de seguridad, ¿no? Resistencia y estabilidad. Y luego fuera lo que es servicio, ¿no? Y luego fuera lo que es durabilidad. O sea, habrían ya no dos funciones, sino tres. Sin embargo, si nosotros también vemos la estabilidad como una cuestión de que, ya, entonces la estabilidad tampoco implicaría una falla, ¿no? Una falla riesgosa. Entonces, por lo tanto, yo tendría no dos funciones, sino tres. La resistencia, la estabilidad y el servicio, ¿ya? Y la durabilidad. Ya habrían tres condiciones de calidad estructural, se podría decir, ¿no? O sea que mi estructura cumple con ciertos requisitos. Y aparentemente solo la resistencia seguiría la de seguridad, ¿no? Sin embargo, hay casos en los cuales la falta de estabilidad lleva a la falla del elemento, ¿no? Una falla por resistencia, por ejemplo, o una falla por servicio puede llegar a provocar una falla por estabilidad y como consecuencia una falla por resistencia. Ejemplo, ¿no? Una columna o un pórtico con una deflexión, digamos, lateral exagerada y una gran carga axial puede incrementar tanto el momento, ¿ya? Que de una falla por servicio, o perdón, una cuestión de servicio me lleva a una cuestión de falla por estabilidad, que como consecuencia puede provocar el colapso de la estructura, porque se presentó un mecanismo simple, o porque me lleva a una rotura del material que me lleva igualmente a un mecanismo como el que estamos viendo acá y que implicaría la caída o el colapso de la estructura. ¿Se da cuenta? Entonces, esa es una de las razones por las cuales personalmente considero estas condiciones, ¿no? Las tres, como una condición de seguridad, porque siempre una le va a llevar a la otra. También podríamos decir entonces que la durabilidad sería una cuestión de seguridad, ¿no? Porque si no hay durabilidad, no hay resistencia, no existe la estabilidad, no existiría el servicio, ¿no? Sin embargo, la durabilidad no necesariamente tiene que ver con estos tres, porque si usted tiene una estructura que no es durable, no implica necesariamente que va a fallar por estas cargas, por estas condiciones, porque no va a llegar a soportar su carga de diseño. Ese es el problema, ¿no? O sea, si no llega a soportar su carga de diseño, debido a la durabilidad, digamos una columna que está corroída, definitivamente no va a soportar la carga con la cual fue diseñada.
Entonces, por culpa de la durabilidad, el elemento pierde resistencia, pierde estabilidad y también pierde condición o criterio de servicio. Esa es la razón. ¿Ya? ¿Se entendió? Ahora, esto no Sí, ingeniero. significa, sí, diga. No, sí, ingeniero, sí entendí ese punto. Ya. Ahora, esto no significa que yo estoy en lo correcto y lo que estoy diciendo es ley, ¿no? Es un criterio que yo tomo en cuenta. ¿De dónde he sacado este criterio? De entender que la mecánica de materiales, que es la base de toda estructura, junto con la mecánica estructural, que en sí es análisis estructural, consideran justamente estas tres, de algún modo u otro. La norma de madera considera resistencia, estabilidad y deflexiones, así lo dice. Y es por esas razones que en la norma de albañilería se ha decidido poner resistencia, estabilidad y servicio. Sin embargo, no, como yo no soy el presidente del comité, ¿no? Un grupo del comité indicó que una condición más debería ser la ductilidad, por ejemplo, cosa que yo no estuve muy de acuerdo, ¿no? Porque la ductilidad se presenta cuando el elemento ya fluyó, en el caso de un material dúctil, y una fluencia implica ya una falla por resistencia, como vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces la ductilidad está metido dentro de la resistencia, era mi criterio. Y es por eso que no estuve de acuerdo, pero no es un criterio, no es una ley, nada de esto, ni es una, mejor dicho, no es una ley mecánica o no es una ley de estructura, ¿no? Son criterios de seguridad nada más. Pero en la norma de carga sí van a aparecer. Entonces, lo que estoy diciendo son criterios, son conceptos que se deducen a partir de lo que uno va estudiando y va aplicando, va deduciendo y va simplificando. Eso es lo que hice por bastante tiempo. Ahora, uno de los jóvenes que está haciendo su tesis en evaluación estructural me indicó que la norma española parece que sí considera estas tres y aparte la durabilidad. Eso es lo que no me explicó muy bien en detalle, pero parece que sí consideran estas, o por lo menos una de ellas, como criterios de seguridad estructural. Eso no lo sabía. No lo sabía. Así que esto está para estudiar un poco más, para conceptuarlo, ¿no? Cosa que muchas veces los ingenieros civiles no hacemos. Si ustedes se dan cuenta, en general un ingeniero civil no hace estas cosas. En general los ingenieros no lo hacen, ¿no? Más que nada lo hacen los que conceptúan o, por ejemplo, los que se dedican a lo que es diseño netamente, ¿no? Que no es diseño e ingeniería civil. ¿Sí? Entonces, Ingeniero. su apreciación, por eso le decía, no está mal, pero para mi criterio yo considero que esta debería ser. O sea, usted, por ejemplo, según lo que le he entendido, para usted las condiciones de seguridad serían estas, resistencia nada más. Y las otras condiciones, estabilidad, servicio, durabilidad, serían funciones adicionales a esta función de seguridad estructural que para usted es la resistencia. ¿Comprendió? Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Listo? Es cuestión de que usted lea un poco más, compare, defina, indague un Ingeniero. poco más y llegue a sus propias conclusiones. Pero esta es la que yo he llegado hasta el momento. No sé si hay una otra pregunta. Hay un ratito en el chat. Ingeniero, ¿la serviciabilidad involucraría la rigidez? Sí, porque la rigidez está asociado a las flechas, a las deformaciones. Más rígido un elemento, menos deformación va a tener. Entonces, la rigidez está asociada al servicio, pero también a la resistencia estaría asociada porque la rigidez involucra el módulo de elasticidad y una propiedad de la sección, como puede ser el momento de inercia, el área, la constante torsional, etcétera, etcétera. Y estos elementos hacen que los esfuerzos bajen, por ejemplo. Pero más lo considero yo asociado al servicio. ¿Eh? Muy bien, ahora sí, espero haber respondido. Ah, que el señor Jean-Pierre Ríos, sí, diga. Sí, buenos días, ingeniero. Una consulta. ¿Por qué nosotros cuando evaluamos en las condiciones de servicio, me parece que las cargas no están amplificadas? Así Por es. ejemplo, cuando hacemos las flechas, cuando calculamos las flechas, o Ujú, incluso a veces es un porcentaje de la ujú, carga viva, me parece, ¿no? así es. ¿Por qué esa diferencia, por ejemplo, cuando evaluamos resistencia, ¿no? Ya. Porque en el caso de resistencia, ya, usted, ay, gracias por su pregunta, porque la resistencia, ¿no? Yo le aplico el cálculo elástico o le aplico el cálculo plástico, por ejemplo, ¿no?
cuando calculemos madera, los esfuerzos admisibles me implican una condición de resistencia. Cuando yo verifique la flecha de un entablado, me implica una condición de servicio. Cuando una columna yo verifique por pandeo, me implica una condición de estabilidad. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, el cálculo elástico y plástico tiene que ver con estas tres condiciones. Entonces, usted puede aplicar una condición de resistencia a cualquiera de los dos, a la madera mediante esfuerzos admisibles o al concreto mediante el cálculo llamado por rotura, se le llama, ¿ya? O última, carga última, también más recibe ese nombre. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se amplifica la resistencia? ¿No? Se amplifica la resistencia porque usted está llevando al límite el material. Esa es la razón. Son cargas extraordinarias, o sea, cargas que van a aplicarse en la estructura cada cierto tiempo. Por ejemplo, en el caso de un sismo, posee un periodo de retorno de, no recuerdo ahorita, 75, 100 años. 50 años es con el 10% de probabilidad, ¿no? Y eso es un equivalente a un periodo de retorno de no recuerdo cuántos años, pero son bastantes, ¿eh? Ya, esas son cargas extraordinarias y eso significa que usted tiene que amplificar sus cargas, ¿sí? Tiene que amplificarlas por un factor de amplificación, como en el caso de las combinaciones de cargas, ¿sí? Entonces esas cargas son extraordinarias y por eso tiene que amplificar. Pero no solo son las cargas extraordinarias, sino también el material lo está llevando usted al límite. Y ahí es donde viene el cálculo plástico y es por eso que en concreto armado usted utiliza las combinaciones de carga, como esta, ¿ya? Mientras que en el caso de la madera, que usted hace un análisis elástico dentro de los esfuerzos admisibles, usted considera simplemente las cargas sumadas. ¿Por qué en el estado de servicio solo se suman? Con la diferencia que ahora uso un porcentaje, por ejemplo, de alguna carga extraordinaria o carga temporal como la carga viva. Porque en el cálculo por servicio o en la condición de servicio es una condición diaria en todo momento de la estructura. Ese es el modo, ¿no? Es la razón por la cual no se amplifica. ¿Se comprendió? ¿Ya? Por ejemplo, en el cálculo de zapatas, ¿no? Las zapatas, por ejemplo, usted tiene una zapata con una carga, ¿ya? Entonces, cuando usted tiene dos modos de calcular su zapata, dos procedimientos. Uno es el dimensionado y el otro es la evaluación, se puede decir, la verificación, vamos a llamarle así. En el dimensionado, usted determina el ancho y largo de la zapata, ¿ya? Y en la verificación, usted determina el acero requerido y verifica si la altura de la zapata es capaz de soportar las cargas aplicadas. En este procedimiento usted también verifica un estado de servicio, que es el agrietamiento. Las flechas no se verifican en las zapatas porque están ocultas, ¿no? No se aprecian. Solamente se verifica entonces por resistencia y fisuración. Eso no impide que usted verifique por flecha, si gusta lo hace, pero no es necesario, no lo indica así la norma, no lo exige. Bueno, entonces cuando usted tiene una carga, ¿no?, sobre la zapata, para dimensionar, tome en cuenta la carga más el peso propio de la zapata, ¿ya? O sea, usted para el dimensionado tome en cuenta el peso, el peso propio más la carga. Mientras que para la verificación usted solo toma en cuenta la carga e inclusive lo amplifica de ser necesario. ¿Por qué? Porque cuando usted dimensiona, está considerando al suelo con su factor de seguridad. Entonces, como está usted considerando al suelo con ya su factor de seguridad, que suele ser 3 en promedio, ¿ya?, según la mecánica del suelo, si alguien que le gusta la mecánica del suelo me dice, no, ingeniero, no es así, me contradice o aporta, en buena hora. Entonces, como se utiliza un factor de seguridad, usted está trabajando en un estado elástico al suelo, ¿no? Y es la razón por la cual usted puede dimensionar, ¿no?, sin necesidad de amplificar las cargas, ¿ya? Pero en el caso de la verificación, ¿no?, usted ya amplifica las cargas y no se toma en cuenta el peso propio. ¿Por qué no se toma en cuenta el peso propio?
porque si usted tiene la zapata solo bajo su peso propio, no se están desarrollando ningún esfuerzo, en teoría. Es como dejar un lapicero o una varita sobre una mesa, la vara no se está deformando para nada. Al no deformarse, no hay esfuerzos. ¿Ya? No hay deformación, no hay esfuerzos. Al no haber esfuerzos, no hay nada dentro del elemento, no tiene por qué calcularse. Al aplicar la carga, ¿no? Al aplicar la carga, el elemento tiende a deformarse recién. Y ahí es donde recién trabaja. Y es por eso que se amplifica la carga y esta carga no toma en cuenta el peso propio, ¿no? Esto es lo que se hace en concreto armado. Así se calculan las zapatas. Usted la dimensiona y la verifica mediante los cálculos por resistencia que le llaman o rotura y calcula también por cortante y flexión el acero y el espesor de la zapata. ¿Quedó claro esta parte? Espero no haber confundido. De repente hay alguien que dice, no, yo ya lo había entendido, el ingeniero me confundió. Puede pasar. Y no es que estoy buscando confundir, estoy buscando aclarar más, ¿no? Y de repente si he confundido a alguien, me lo puede decir, si no ha entendido algo. ¿Ya? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ingeniero, una consulta. Sí. Es acerca del porcentaje que se le pone a la carga viva para la evaluación por servicio. Uh-huh. Y quería saber de dónde viene y con qué consideraciones. Yo imagino que hay mucha influencia de la norma americana, pero en particular porque eso está basado en un mínimo percibible o en base a qué evaluación, porque yo he podido notar que a veces según el material la gente puede ser más tolerante a ciertas flechas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay casas de madera en las que cuando uno, digamos, corre con determinada fuerza, ahí uno percibe que hay un movimiento en la estructura y la gente es muchísimo más tolerante a eso a que pasase, por ejemplo, en concreto armado, ¿no? Que es un material que se percibe como mucho más pesado. Y quería saber ese porcentaje en base a qué evaluación lo han ido variando como para poder hacer una evaluación de servicio adecuada. Ya. Ya, a ver, la precisión que indica podría ser de su parte, como podría ser de repente de algunas otras personas que usted consultó o preguntó o encuestó. Por ejemplo, en lo personal, yo me siento más nervioso en un techo de concreto, o una losa de concreto, o un puente de concreto, ¿no? O que contenga concreto, si vibra mucho más y se mueve mucho más que si fuera de madera. La verdad, en lo personal, mi punto de vista es, no, de repente su punto de vista es ese y del resto, pero por ejemplo, en mi caso es así. Porque considero que al ser el concreto más pesado es más sensible a que cualquier deformación extra pueda llevarlo a la falla, es por eso. Pesa más, a diferencia de la madera. La ventaja de la madera y el acero es que al pesar menos, las fuerzas inerciales son menores. ¿Ya? Pero eso es una opinión personal. Ahora, respecto al porcentaje, ¿no? No, que yo conozca, no existe una norma específica respecto al porcentaje de carga viva. Tal vez el AC7, en su versión más reciente, creo que es el AC7-16, tal vez el AC7 mencione algo, pero la verdad es que no lo he leído en detalle todo, ¿eh? Solo las partes que necesitaba. En mi caso, por ejemplo, cuando calculo por servicio, considero un porcentaje de carga viva. Este porcentaje yo lo saco en lo personal, lo saco de la norma de diseño sismo resistente. Esta norma habla de un porcentaje de acuerdo a la importancia de la estructura. Entonces, yo utilizo estos porcentajes que indicaban al menos la norma que yo llegué a leer en su momento, ¿no? La norma es 0.30, la versión última es la del 2018, me parece. Ya, lo que yo recuerdo, estos porcentajes son las del 93. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Y por qué no se actualiza? Ojo, estoy diciendo bien claro que este porcentaje, ¿no? Hasta donde sé, no existe una norma para este porcentaje, pero yo uso como referencia esto de acá. Así que mi referencia es solo eso, una referencia, y en este caso se basa en la norma antigua. Creo que la norma de diseño sismo resistente actual mantiene los mismos porcentajes de carga viva que utiliza para calcular el cortante en la base, ¿no? No lo sé. No me acuerdo ahorita ya, así que uso generalmente estos porcentajes. Además tengo automatizado ya esto en una hoja electrónica, por eso que no me preocupo tanto de la norma. Bueno, los porcentajes que yo uso son 25%, 50%, 75%, ¿ya? 100%,
y hasta 0% inclusive. Esos son los porcentajes que uso. Entonces yo puedo calcular por servicio ante la carga muerta más, por ejemplo, el 100% de la carga viva o el 50% o nada de carga viva y solo la carga muerta. ¿Ya? Yo aplico esto dependiendo de la importancia que a criterio considero es mi estructura. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de una vivienda, los entrepisos yo los chequeo para un 25% de la carga viva. En el caso de, por ejemplo, colegios o laboratorios, o por ejemplo, considero 50%. En el caso de lugares de asambleas, considero el 75 o el 100%, dependiendo también de la importancia, ya no del ambiente, sino de toda la estructura. ¿No? Y 0% cuando es una estructura temporal o una pequeña vivienda o es el techo de una vivienda, ¿no? No es un entrepiso, es el techo, el último nivel. También considero 0%, ¿no? Eso es lo que yo uso, ¿no? Ustedes pueden usar el porcentaje que ustedes a criterio crean conveniente usar, ¿no? No sé si está claro esto. A ver, acá hay una pregunta en el chat. Sí, ingeniero, una buena referencia. ¿Perdón? No, le decía que sí me sirve mucho, ingeniero, es una muy buena referencia. Ah, ya, gracias. Ingeniero, disculpe, yo Sí. tengo una pregunta sobre lo que acaba de hablar. Ujú. ¿Cuál sería la diferencia entre usar el porcentaje mínimo y el porcentaje máximo, o sea, 0 y 100%? Ah, ya. Mire, lo que pasa es que esta influencia va en cuanto a la flecha, ¿no? Si yo tengo un techo en el cual yo considero que la carga viva va a estar colocada, no siempre, permanentemente, sino de vez en cuando, entonces yo le considero un 25% solamente de la carga viva. Pero para el cálculo de mi viga propiamente dicha, ya no por servicio, por resistencia, ¿no? Ya implica pues ya un posible colapso y estoy llevando al límite el material, a diferencia del servicio que es una carga menos exigente y diaria, ¿no? Entonces en ese caso le considero el 100% de la carga viva. ¿Por qué el 100%? No porque sea un criterio, es porque la norma prácticamente me lo dice. Me dice se considera la carga viva. No me habla de un porcentaje. Entonces ahí sí le pongo todo el 100% de la carga viva. ¿Ya? Cuando usted hace un cálculo por resistencia o estabilidad, tiene que considerar la carga viva completa. En el servicio todavía es posible reducirlo, porque muchas normas inclusive a sí mismo se lo dicen. No le dice el porcentaje, pero se lo indican expresamente. ¿Ya? Vamos a leer en la norma de madera que justamente aparece esto, pero no como porcentaje. Le dice en pocas palabras que usted lo puede reducir. ¿Ya? No sé si alguna otra pregunta antes de pasar a leer el chat. Acá me ponen, dice, ingeniero en Perú, para el cálculo se usa la norma 060 para el concreto armado, pero también se puede tomar en cuenta el reglamento ACI. Sí, también usted puede tomar en cuenta el ACI, ¿no? Sin embargo, como cuestión legal se utiliza la norma 060, ¿ya? Salvo que el contrato indique que usted tiene que usar el ACI. ¿Ya? Por ejemplo, hay casos en los cuales hay licitaciones o usted participa en un proyecto. Cuando usted participa en un proyecto, usted tiene que pedir al consultor, porque, ojo, en un proyecto hay consultor y especialistas. El consultor es algo así como el jefe de proyecto, ¿ya? Y los especialistas son el sanitario, el eléctrico, el estructural, geotécnico, el de topografía, etcétera, el de puentes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, usted como especialista tiene que decirle al consultor, ya, dame todos los requisitos que te ha mandado tu cliente, en este caso el Estado generalmente, ¿no? Dame todo lo que te está pidiendo. Entonces usted tiene que ver todo lo que le está solicitando. Porque si usted acepta el trabajo así a ciegas, después agarra y le va a decir, oye, pero acá me están pidiendo que uses esta norma. Acá me están pidiendo que tú entregues así los planos. Acá me están pidiendo que tú entregues con este formato de planos. Acá me están pidiendo que tú tienes que calcular esto. Acá me están pidiendo que tú tienes que verificar. Ya, pues, ya ahí le vinieron con un montón de exigencias que no las tomó en cuenta cuando presupuestó su trabajo. ¿Ya? Entonces tiene que tomar en cuenta eso. Ahora, entre el ACI y la 060, ¿quién es más conservador o menos conservador? Supuestamente la norma 060 era un poco más conservadora a mi modo de ver, porque era casi una transcripción del ACI, ¿ya?
aunque digan lo contrario, pero es casi una transcripción del ACI adecuada a nuestro medio. Por ejemplo, la combinación de carga en la norma en el ACI antiguo era 1.4 y 1.7. La norma peruana era 1.5, 1.8, carga muerta y carga viva, era más exigente, ¿no? Ahora la norma peruana ha incluido 1.4 y 1.7, mientras que el ACI es 1.2 y 1.6. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, el ACI tiene una combinación adicional, que es 1.2 de la carga muerta, o perdón, 1.4 de la carga muerta, nada más sin carga viva. Entonces, aparentemente la norma peruana es más exigente, ¿no? Sin embargo, este último ACI a partir del año 2014 es más exigente, no tanto en la sección de concreto, por si acaso, es más exigente en el refuerzo de acero. Exige más longitud de desarrollo, exige más gancho, exige más empalme. Por ese lado se ha vuelto exigente el ACI a partir de 2014, según he estado ya revisando bastante. ¿Sí? Y también es más exigente, algunos dirían que es exigente en el cálculo de los nudos, sí, también nudos, en los nudos, también nudo de viga columna. En el caso de columnas y placas, por ejemplo, no lo veo tan exigente, al contrario, lo veo un poco flojo comparado con la norma peruana, que es mucho más exigente. Por ejemplo, un muro de concreto armado, una placa, en la norma peruana, yo lo calculé con la norma peruana y el ACI. La norma peruana me arrojó bastante confinamiento, prácticamente todo el muro estaba confinado y tenía como 3 metros de largo. Mientras que el ACI me permitía confinar solo los extremos, ¿no? Ahí estaba la diferencia, un gran ahorro en cantidad de refuerzo, pero sí es exigente, aviso, en anclaje, en ganchos. ¿Ah? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta o duda. Ingeniero, le tengo una consulta. Sí, al señor Re- Carlos, bueno, sí, diga. sí, recuerdo en acero que cuando veíamos la losa colaborante, se evaluaba en dos estados, uno fresco y endurecido. Ujú. Y ¿cómo se refleja eso bueno, en concreto armado, ¿no? Ese porcentaje que mencionó de carga viva también vendría a darse por el proceso constructivo, porque yo entiendo que cuando uno coloca las cargas es cuando ya asume que todo está construido, ¿no? Ujú. Pero quizás uno carga el material mucho antes que llegue a su resistencia y eso también se refleja en ese porcentaje de la carga viva que mencionó. Ya, no, en realidad no, porque la carga viva, el porcentaje usted le considera porque toma en cuenta como que no siempre va a estar aplicada la carga ahí. Esa carga viva difícilmente, por ejemplo, un aula se va a llenar por completo. Las cargas vivas estamos hablando en el caso, por ejemplo, de digamos, en el caso de viviendas es 200 kilos por metro cuadrado. Si usted pesa todas las cosas que está en su habitación, por ejemplo, y las divide entre el área de su habitación, no va a llegar ni a 200 kilos por metro cuadrado. Tal vez llegue a 100, ¿no? O 120, ¿no? En algunos casos ni a 100 llega. Entonces, calcular una flecha por una carga viva tan alta de 200 por metro cuadrado es rayar lo absurdo. Es poco probable y es por eso que usted lo puede reducir. ¿Sí? No le obligan. Usted si gusta lo reduce, si no, no. Si gusta usa los porcentajes que les mencioné, ¿no? Si no, utiliza el porcentaje que usted quiera, ¿no? Pero esa es la situación en cuanto al cálculo de flechas. En el caso de resistencia, usted tiene que considerar toda la carga viva. Y justo ahora voy a explicar respecto a lo que me ha preguntado, respecto a la losa colaborante. ¿Hasta acá está claro? ¿O tiene dudas? No, sí, 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 seguramente. Ya está. Ahora, respecto a la losa colaborante. Las losas colaborantes, para aquellos que no lo saben, son placas de acero, ¿no? ¿Ya? Que tienen corrugaciones, ¿sí? Donde se llena el concreto y esta placa de acero es la que trabaja a tracción y el concreto arriba trabaja en compresión. Obviamente esta losa tiene acero en el interior que se utiliza como temperatura para que el concreto no se fisure. ¿Ya? Bueno, entonces cuando usted llena de concreto esta placa,
¿Qué es lo que puede ocurrir? Como el concreto está fresco, la placa tiene que soportar todo el peso del concreto. ¿Ya? Entonces usted tiene que calcular la placa sola, la placa colaborante, la lámina plegada, la tiene que calcular para el concreto fresco, ¿ya? O sea, para el peso propio del concreto nada más. Más una carga viva, que es una carga de trabajo, porque la gente acá se va a trepar, van a comenzar a andar con sus botas, van a vibrar el material, lo van a alisar, lo van a nivelar, entonces usted tiene que considerar el peso del concreto más un porcentaje de carga viva, pero que es un porcentaje consecuencia del proceso constructivo. O sea, esa carga viva del proceso constructivo es al 100%. Pero es una vivienda de 200 kilos por metro cuadrado la carga viva. Usted no le considera 200 porque acá solamente van a haber 3, 4 personas encima, o sea, no llegará ni a 100. Entonces es a criterio de usted que considere ese porcentaje. O sea, qué carga viva le va a considerar. Pero esa carga viva de montaje es al 100% también. ¿Correcto? ¿Ya? Y una vez que endurece el concreto, recién ya esta cosa puede trabajar y estas cargas ya no sirven. Ahora sí entra a trabajar esta carga con la cual usted calculó su losa colaborante. ¿Se comprendió? Sí, que no más. Ya. El mismo principio se aplica para el cálculo de la viga de acero que soporta la losa colaborante, por si acaso. Era el mismo principio. ¿Sí? Bien. No sé si hay alguna otra pregunta o duda. No, ya vamos avanzando, vamos a continuar. Material. Respecto al material, entonces, existen dos tipos de materiales. Los materiales dúctiles y los materiales frágiles. Creo que lo hemos visto también. Los materiales dúctiles tienden a fallar por causa del esfuerzo tangencial, mientras que los materiales frágiles fallan por los esfuerzos principales, cualquiera de los dos, ¿ya? ¿No? Pero el de tracción. O sea, no es el principal mayor, es el principal de tracción. ¿Ya? Ese es el que produce la falla en los materiales frágiles. Los dúctiles es el esfuerzo tangencial. ¿Ya? Este esfuerzo tangencial, ¿no? En un elemento, en un punto del material dúctil, una vez que es vencido, ¿ya? Ahí se presenta la fluencia recién del elemento. Y una vez que fluye porque se venció este esfuerzo tangencial, el material por cisalle, el punto material el punto del material frágil, material dúctil, disculpe, el punto del material dúctil comienza a distorsionarse, ¿no? Se distorsiona más y más y más, pero sigue fluyendo, disipa bien la energía. Y una vez que ya no puede aguantar más, como en esta dirección está ocurriendo alargamiento, ¿ya? Entonces cualquier fisura que aparezca aparecerá por acá, ¿no? Y finalmente terminará fracturándose el material. Y es por eso que en el curso de acero les enseñan sobre el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo de fractura, ¿no? Por eso es que el material dúctil tiene este diagrama esfuerzo de formación. Aquí está la fractura y en toda esta zona es la fluencia asociada a este esfuerzo tangencial, ¿ya? Mientras que los materiales frágiles, ¿no? El problema no es el esfuerzo de corte, ni el esfuerzo a compresión normal. El problema es el esfuerzo normal principal a tracción. Siempre que hay esfuerzos principales, ¿no? Aparece uno de tracción y el otro de compresión, o pueden ser los dos de tracción o los dos de compresión, ¿no? En este caso, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un elemento sometido a tracción, un punto de un material frágil sometido a tracción en la dirección Y, entonces aquí se va a presentar la fisura, ¿no? Y es consecuencia del material frágil. Cuando el material frágil está sometido a compresión, nada más, puras compresiones, en teoría no debería fallar, ¿no? Uno dice, ah, ya está compresión, entonces no falla, pues, me salvé, ¿no? Pero no es así, pues, porque existe lo que se llama la deformación transversal. El material se quiere deformar transversalmente, recuerden la teoría, el módulo de Poisson, ¿no? O Poisson, como le llaman algunos, y esta deformación transversal implica deformación en esta dirección. Y eso significa fisuras aquí porque aquí hay tracciones. Entonces todo material frágil sometido a compresión va a presentar fisuras
paralelas a la compresión y después un aplastamiento. Por eso es que los materiales frágiles, su modo de falla es así, bien corto, ¿no? Prácticamente no tienen plasticidad. El concreto sí tiene una regular plasticidad, por eso es que el concreto, más que ser frágil, es un cuasi frágil. ¿Ah? Existen otros materiales, ¿ah? No solo dúctiles y frágiles, existen cuasi frágiles, frágiles, dúctiles y recuerdo que hasta cuasi dúctiles, ¿no? Pero específicamente tres conozco más, dúctiles, frágiles y cuasi frágiles. El concreto es el cuasi frágil, el resto frágil y dúctil. La madera es un material frágil, se le considera. Un material dúctil, el acero. El concreto, material frágil, pero en el punto de falla es cuasi frágil. Específicamente donde se está fisurando es cuasi frágil, no todo el concreto. Y el concreto armado es dúctil, me han dicho. Sí, el concreto armado es dúctil gracias al acero que lleva el interior y gracias a condiciones o requisitos de diseño que las normas de concreto armado exigen, como por ejemplo que el elemento tenga 25 centímetros como mínimo de espesor. Eso es una exigencia de diseño. Recuerden lo que es diseño. ¿No? Muy bien, a ver, acá hay una pregunta, dice, ¿se refiere al esfuerzo tangencial a lo largo de la viga? Sí, así es, al esfuerzo tangencial a lo largo de la viga. Así es. Es en el caso de una viga. Ese es el esfuerzo tangencial. ¿No? Por eso que los materiales dúctiles empiezan su falla así, comienzan a angostarse debido a la tracción y debido al esfuerzo tangencial que produce que se presente en ángulos distintos al vertical. No, si aquí está la tracción, a 45 grados están los esfuerzos de corte máximos. ¿Ya? Esos son los que me muestran este angostamiento y se muestran a través de las líneas de Luders, que son una serie de estrías que se presentan en el acero, pero que ustedes no lo han observado de repente jamás porque los ensayos que hacen en el laboratorio de materiales son de varillas corrugadas. Cuando uno quiere ver estas líneas, lo que tiene que hacer es agarrar una barra de acero y pulirla para ver. ¿Ya? Esos son los modos de falla entonces de los materiales. No sé si hay alguna pregunta, duda. Sí, ingeniero. Sí, La pregunta es acerca de cuando uno desarrolla el diseño en tanto a la rigidez, dado que influye tanto el momento de inercia como el módulo de Young, y yo, claro, yo entiendo que al mover el momento de inercia, dado que tiene una relación cúbica, es muy influyente, ¿no? Pero al aumentar el módulo de Young, al aumentar en este caso por el concreto armado, la pregunta específica por el concreto, al aumentar eso, por ejemplo, usualmente se usa 210, 280, y en ese sentido, yo veo que los proyectos no suelen usar estos concretos que a veces se ven tesis, ¿no? Que se ven valores de 600, 700, etcétera, ¿no? uh-huh. Y yo quería consultar de si esto es únicamente porque tiene más importancia el momento de inercia o es que tiene algunas implicancias si tiene es demasiado alto el módulo de Young, es decir, si el concreto presenta pocas deformaciones, si tiene implicancia respecto de la servicialidad o la predicción de ese tipo de comportamiento. Yeah. A ver, respecto a lo que es la mecánica del propio, perdón, respecto al concreto armado como material, que es la tecnología del concreto, el comportamiento, desconozco un poco respecto a ese tema, pero sí le puedo decir que el concreto, el problema de los concretos de alta resistencia es que tienden a ser más frágiles. Por eso es que hay un límite para este tipo de propiedad que tiene el concreto. Respecto al módulo de elasticidad, ese es lo que desconozco. No sé qué relación existe entre el módulo de elasticidad del concreto y su modo de falla, pero sí lo conozco en cuanto a su resistencia. Más resistencia, según parece, es más frágil, es lo que indican las normas o las recomendaciones. Esa era la pregunta que quería hacer respecto a ese tema. Sí, ingeniero, es sobre todo porque me parece que el módulo de elasticidad del concreto es función de la raíz de su resistencia a compresión, ¿no? Creo que era 15.000 raíz Sí, de... así es. Y en ese sentido, claro, si es más elevado, tendría un módulo de Young más alto y presentaría menores deformaciones y ahí hay implicancias con la predictibilidad respecto de su fragilidad, ¿no? Por ahí va la Ya. pregunta. Ya lo entendí. Ya.
No, de que sí hay una relación entre estos dos, existe una relación, pero el modo de falla es la cosa. Según la falla tiene que ver más con la falla en resistencia tiene que ver con la propia resistencia especificada del concreto. ¿Ya? Mientras más alto sea la resistencia del concreto, el modo de falla va a ser más frágil. Eso es lo que se conoce de la mecánica de concreto armado. ¿Qué tanta influencia tiene el módulo de elasticidad en la resistencia o los esfuerzos? Prácticamente ninguna. Con quien tiene que ver esto es con las deformaciones. Más elasticidad, menos deformación va a tener. Porque recuerden que las deformaciones son inversamente proporcional al módulo de elasticidad. Por eso en las fórmulas de deformación siempre aparecen en el denominador. ¿Sí? Creo que ese era a lo que iba su pregunta. Si no, díganmelo. Sí, ingeniero, eso era. Ya, gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver. Acá está. Ya. A ver, esto de acá que justo mencionó su compañero respecto al módulo de elasticidad, ¿no? Y, a ver, un ratito, un ratito. ¿Quién fue el que me acaba de preguntar ahora? Hace un momentito. He participado, no es que preguntó nada más. Peñarreri, ingeniero. Ya, ya, gracias. A ver si el resto también participan o preguntan también, ¿ah? ¿Ah? Miren, ya. Cuando existe esta es deformación unitaria y esta es deformación transversal. Cuando existe deformación y existe material, obviamente, significa que va a existir esfuerzo. ¿Ya? Eso es obligatorio, eso sí es una ley, esa es la ley de Hooke. ¿Sí? Muy bien. Cuando yo tengo un elemento como este, que se alarga o se acorta, significa que está sometido a esfuerzos normales y como consecuencia tiene carga axial. Esta carga axial puede ser de tracción positiva o de compresión negativa. ¿Ya? Tracción, compresión. Esa es la ley de signos. ¿Ya? Usted la puede alterar si gusta, pero esa es la que comúnmente se usa. El esfuerzo aparece en una sección recta, o sea, perpendicular al eje. Cuando el elemento, ¿no? Yo observo que esta generatriz se deforma de esta manera, o sea, se distorsiona, significa que aparecen esfuerzos tangenciales en la sección recta. Y esto significa que usted está observando el elemento sometido a torsión. ¿Ya? Cuando el elemento sufre esto, ¿no? Un encorvamiento, ¿ya? Usted va a encontrar que abajo está sometido a tracción la fibra y arriba está sometido a compresión o viceversa. O sea, en la dirección a lo largo de la viga hay esfuerzos normales, ¿sí? Y variables, donde hay una porción, se puede decir central, ¿no? Que no sufre deformación alguna, llamado el eje neutro. Entonces, en ese caso, usted está ante un momento flector. ¿Ya? Y luego tenemos este tipo de comportamiento, ¿no? Donde usted tiene el elemento, pero formado por varias tablas. ¿Ya? Ahí está, mire, varias tablas así. Esto va para quien me dijo de vigas, ¿no? Y esfuerzo tangencial, ¿no? Y yo lo doblo. Cuando yo lo doblo todas las tablas, lo que voy a observar es que esto hace así, ¿ya? Así y así. ¿Ya? O sea, las tablas, después de deformadas, sufren, ¿no? Un movimiento relativo entre ellas en el extremo, así, ¿ya? No guardan una sección como ocurrió acá, que la sección acá es recta y la sección después de la deformación se mantuvo recta. Acá no, miren lo que ocurrió. O sea, acá en la zona entre maderas, entre tablas, hay fricción, ¿no? ¿Correcto? Entonces significa que si yo pego estas maderas se va a comportar igual que este elemento. Entonces quiere decir que en este elemento, en este de acá, aparecen a lo largo del elemento también esfuerzos tangenciales, ¿no? Que aparecen entre las capas de la viga, las capas horizontales. ¿Ya? Esto me va a producir la llamada fuerza de corte. ¿Ya? La fuerza de corte junto con el momento flector producen lo que se le llama la flexión. Entonces tenemos carga axial, ¿ya? Dividido en tracción
alargamiento, compresión, acortamiento. Y tenemos la torsión, ¿no? Torsión donde la sección recta gira alrededor del eje del elemento. Y finalmente tenemos la flexión, donde observo encorvamiento y deslizamiento, ¿ya? Posible deslizamiento. Flexión. Esta flexión se divide en flexión pura, donde no hay fuerza de corte, y la flexión transversal, ¿ya? Donde aparece la fuerza de corte junto con el momento flector. Siempre los dos aparecen al mismo tiempo, ¿ah? O sea, cuando usted encuentra una fuerza de corte, de hecho que hay un momento flector. Pero cuando aparece un momento flector, no siempre aparece una fuerza de corte, ¿ya? Por si acaso. Ahí está la diferencia. O sea, la flexión en realidad en general es una flexión transversal, ¿ya? La pura es cuando no aparece la fuerza de corte, ¿sí? Entonces quiere decir que existen 4 fuerzas internas en todo elemento estructural. Las 4 son la fuerza axial, dividido en tracción o compresión, el momento torsor, el momento flector y la fuerza de corte, que aparece siempre con un momento flector. ¿Se entendió o hay alguna duda? ¿Ninguna? Esta cosa tan simple, ustedes prestan resistencia a materiales, ingeniero, ustedes muchos dirán, no, yo ya lo probé, ¿no? Facilito se me fue, ¿no? Bueno, pues puede ser, ¿no? Puede ser. Pero esto es fundamental para poder entender los modos de falla, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a salir de aquí y voy a borrar, a ver todo esto. Ya está. ¿Listo? ¿Claro? Muy bien. Ya está. A ver. ¿Cómo es eso de que puede haber momento flector y no haber fuerza de corte? Este es un ejemplo de ello. Observe. Dos fuerzas colocadas aquí del mismo valor. Las reacciones son iguales. El diagrama de fuerzas de corte es así. Y el diagrama de momento flector es así. ¿Lo vio? Acá no hay fuerza de corte, pero sí hay momento flector. O sea, en este tramo hay flexión pura y en los extremos está la flexión, o llamado flexión transversal, comúnmente llamado flexión transversal o cortante, ¿no? ¿Correcto? ¿Y cómo es eso de que cuando hay fuerza de corte siempre debe existir un momento flector? A ver, por ejemplo acá, observen este caso de aquí, ¿no? Yo le aplico dos casos. Yo le aplico acá una fuerza lateral, ¿no? En la de abajo, en la B, y ¿no? En la B, la deformación es así, ¿correcto? Ahí está la flexión, el momento flector actuando más. Hay momento flector y fuerza de corte, pero más influencia tiene el momento flector. Mientras que en el A aparece también un momento flector, pero es un momento flector más chiquito, más pequeño, comparado con la fuerza de corte que tiene más efecto, ¿no? Tiene más efecto la fuerza de corte. Ahí está. Acá tiene más efecto la fuerza de corte, ¿sí? En el A. ¿Correcto? Y eso es ¿por qué? Porque este elemento es más pequeño comparado con su longitud, mientras que el B es más esbelto comparado con su longitud. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Cómo se sabe que este acumula más cortante que el que está aquí, que acumula más momento flector? Gracias a la energía de deformación. La energía de deformación explica eso, ¿ya? La energía de deformación que se almacena en el cuerpo y que se usa para retornar a su forma original, o parte de ella se disipa durante una falla en forma de calor, esa energía de deformación, ¿ya? Tiene esta forma. Toma en cuenta todas las fuerzas internas. Así, la fuerza axial al cuadrado diferencial de X entre la rigidez axial más un medio de la integral del torsor al cuadrado diferencial de X entre G por J más un medio de la integral del momento flector al cuadrado diferencial de X sobre E por I, ¿no? Y más un medio de la integral de la fuerza de corte al cuadrado diferencial de X entre G por AS. ¿Ya? Ahí están las fuerzas internas, cada uno provocando o aportando en la energía almacenada.
Esta energía almacenada es igual al trabajo que realizan las fuerzas. Como nosotros estamos dentro del rango de la ley de Hooke en estado elástico, quiere decir que el trabajo es el área de un triángulo, ¿no? O sea, significa que es un medio de fuerza por desplazamiento, ¿eh? Y este trabajo es numéricamente igual a la energía almacenada, ¿sí? Listo, ahí está. Conclusión, cuando hay deformación, se almacena energía, y aparecen los esfuerzos. Si se vence la resistencia del material, ojo lo que estoy diciendo, resistencia del material, no estabilidad, resistencia del material es vencida, ¿ya? Entonces significa que ocurre una falla. Y al ocurrir una falla, ya no se recupera toda la energía y se disipa en forma de calor parte de ella, ¿ya? Entonces, estas son las energías debido a las fuerzas internas. Aquí tienen la rigidez a la carga axial, la rigidez a la torsión, la rigidez a la flexión y la rigidez a la fuerza de corte, ¿ya? A ver, esta de acá, este es interesante. Este J, en algunos casos es el momento polar y en otros la constante torsional, ¿no? Esa constante torsional lo han visto en el curso de acero. Cuando yo enseñaba el curso de resistencia de materiales 2, enseñaba, se veía cómo calcular la constante torsional para diferentes tipos de secciones, ¿ah? Este de acá también es interesante, porque esta me da la energía por fuerza de corte nada más, ¿ya? Y como ven, utiliza la rigidez al cortante que está en función al módulo de corte del material, ¿no? Al igual que el de la torsión, pero acá utiliza el área efectiva al corte. O sea, una sección, por ejemplo, rectangular, concentra bastante esfuerzo tangencial cerca del centro. Por eso es que su área efectiva al corte está por acá. Por eso es que una sección tipo I o una sección canal o una sección T, su área efectiva al corte es el área del alma nada más. Así se aproxima. ¿Ya? ¿Listo? Listo. Muy, muy bien. Esto significa que si este denominador es bien alto, grande, la energía es chiquitita. Y si la energía es chiquitita, el trabajo también va a ser chiquito numéricamente. Conclusión, ante una fuerza dada, la deformación va a ser más pequeña para mantener la igualdad. O sea, en resumen, o en palabras más simples, ¿no? Si el elemento es bien rígido, con estos elementos es bien rígido, la deformación es pequeñita. ¿Sí? Así, simple la explicación, ¿no? Entonces, cuando yo tengo que reforzar un elemento, tengo que saber dos cosas. Uno, cómo se están moviendo o qué tipo de fuerzas internas se están presentando. Y dos, qué tipo de material estoy trabajando. Son dos cosas que uno tiene que conocer para saber si el modo de falla o para entender el modo de falla o para poder evaluar una estructura que ha fallado, ¿ya? Por ejemplo, si mi elemento está sometido a torsión y ha fallado, ¿ya? Entonces yo tengo que fijarme en el módulo de corte del material y en la constante torsional. Si mi elemento ha fallado por carga axial, me tengo que fijar en el módulo de elasticidad del material y en el área de la sección. A mí que me interesa el momento de inercia, si la falla ha sido por carga axial. ¿Lo vieron? Si la falla ha sido por cortante, cortante por flexión, o cortante o flexión transversal, ¿no? Lo que tengo que reforzar, ¿qué cosa es? El área efectiva al corte. Y eso implica el alma, ¿ven? El alma, el área efectiva al corte del elemento. Entonces, conclusión, si yo sé cómo se comporta el material y la falla se produjo debido a qué fuerza interna, entonces yo puedo saber exactamente cómo reforzar mi diseño o cómo reforzar mi elemento que ha fallado por alguna razón. ¿Sí? ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí? Si no hay preguntas es porque supongo que he entendido. Ya está. Ahora, ¿qué tiene que ver con el material? El material tiene que ver mucho, ¿no? Y aquí vamos, miren, ¿ah? Yo tengo una viga de madera. Ahí está. En el ensayo, en el laboratorio del LEM, siempre ensayan vigas de madera. ¿No? Ingeniero, a veces se presenta una falla acá, una fisura así.
se abre la viga en el medio. Ah, recordemos el diagrama de fuerza de corte y el diagrama de momento flector. ¿Quién tuvo más importancia? El momento flector, porque la fuerza de corte no existe aquí. ¿Lo vieron? Y como este es un material frágil, los materiales frágiles son sensibles a los esfuerzos normales de tracción, que está acá. Entonces, para reforzar el elemento flexión, tengo que colocarle una pletina o platina en la parte inferior de acero, por ejemplo. O cambiar el tipo de madera. Ingeniero, yo he visto que a veces hay fallas acá, aquí y acá. ¿Por qué? Ya. Si no es una falla o un defecto del propio material, ¿no? Cosa que no se toma en cuenta en estos estudios de tipos de falla, ¿ya? Para entenderlas me refiero. Si yo encuentro entonces este tipo de fisura primero, significa que tuvo más importancia la fuerza de corte que el propio momento flector. Y eso significa que este extremo actuó, ¿no? Como el elemento que hace rato estudiamos o vimos, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que aquí se concentra más cortante y aquí más momento flector? Este tipo de elementos concentran más energía por corte, o sea, esta de acá. B cuadrado diferencial de X entre G por AS. Mientras que este almacena o acumula más energía por flexión, o sea, un medio del momento flector diferencial de X entre E por Y. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que si aquí falló por corte, en este extremo, es porque acumuló más energía por cortante. Y si acumuló más energía por cortante, significa que este elemento se comportó así. Ingeniero, pero yo he enseñado 3 vigas y dos fallaron así y la otra falló así. Y todas tienen la misma medida y la carga está aplicado a la misma distancia, porque esta nomás falló así. Entonces, esta falló así primero porque acumuló energía por corte, entonces consecuencia, el área efectiva al corte se ha reducido. Quiere decir que en el interior hay algún defecto que ha provocado eso. Alguna fisura en el interior, ¿no? Alguna fibra rota, algún espacio abierto, algún agujero, ha hecho que por ahí empiece a fallar, ¿no? Ya no soporte más carga y encargue la responsabilidad a las fibras que están adyacentes o cerca del medio. Pero aún así no fue suficiente y es la razón por la cual se presentó la falla en este tramo. ¿Se entendió la idea? ¿Sí? ¿Vieron cómo apliqué un modo de falla y qué he usado? Cómo falla el material, qué tipo de material es, frágil o dúctil, y ¿no? Sobre energía de deformación. Para eso sirve la energía de deformación. Por eso es que yo no estaba de acuerdo que el curso de resistencia 2 se eliminara. La energía de deformación no es solo para calcular flechitas, para calcular giros. La energía de deformación me sirve para entender cómo va a fallar el material. Por eso es que ese curso de resistencia de materiales, ¿no? Es un curso no de resistencia, en realidad es de mecánica de materiales. Debería llamarse, debió haberse llamado así. ¿Preguntas, dudas? ¿Ninguna? ¿Qué les parece si vemos ahora esto si fuera de acero? ¿Ah? A ver, si fuera de acero, ya, si fuera de acero, a ver, tengo acá la viga, ¿no? Ingeniero, una Sí, consulta, diga. antes de que pase a cero. Respecto de este punto en particular que mencionó, que la madera tenía una falla en esa parte, ¿no? Dado Ujú, que eso lo hice porque la madera tiene más variabilidad debido a su origen. ujú. Sí, esa es una de las razones. Usted también puede cambiar el modo de falla cambiando dónde se están aplicando estas cargas, ¿no? Eso también lo puede provocar usted a la fuerza, haciendo, por ejemplo, este tramo más largo o más corto todavía, ¿ya? Eso induce la falla. Pero si usted, repito, ensayó varias vigas y una o dos de ellas fallaron distinto en otro tramo, la posibilidad de la falla es consecuencia del propio defecto de la madera. Ese puede ser una explicación, una razón. Esa es la razón o explicación, mejor dicho. ¿Sí? Ingeniero, ¿existe alguna manera de poder evaluar eso, digamos, de manera análoga como para evaluar las soldaduras? Se utiliza el ultrasonido. ¿Para la madera existe algún tipo de procedimiento para evaluar si tiene algún tipo de falla interna? No que yo sepa, ¿eh? Hasta el momento que yo sepa, no. La única forma es la inspección visual, los defectos que se ven.
simplemente, el encorvamiento. Por eso es que la norma peruana, que está basada en el manual de la Cuerda de Cartagena, exige una serie de requisitos que tiene que cumplir la madera, visual por lo menos. Pero que yo sepa, no hay una forma de detectar vacíos o daños, nudos, deficiencias en la corteza o falta de resina en alguna parte de la madera. Es difícil que yo sepa saberlo. Ok, ingeniero, ¿Ya? gracias. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. ¿No? Ya. A ver, en el caso del acero, ya sabemos que en el caso del acero, igualito, bueno, fuerza de corte y momento flector. ¿Ya? Listo. Entonces se supone, ¿no? que el material falla, digamos, la viga comienza a fluir por acá. Si comienza a fluir por acá, entonces yo estoy viendo que aquí se va a deformar la viga, ¿no? Y luego de retirar la carga, esta deformación ya no se va a recuperar, se va a quedar con una deformación permanente. La fluencia difícilmente la voy a observar porque el acero está pintado, salvo que esté pulido, ¿ya? Entonces ahí sí voy a poder observar las líneas de Luders, que son líneas de fluencia, ¿sí? Y que generalmente son así, ¿ya? Son medias inclinadas, algunas horizontales, ¿ya? Una serie de estrías, las líneas de Luders, sí, Luders, ¿ya? Líneas de Luders. Entonces el momento flector es en el medio grande, ¿ya? Entonces se presenta la falla por flexión aquí, ¿ya? Comienza a fluir el material y luego de que comienza a fluir, si ustedes no dejan de aplicar la carga, el elemento se va a fracturar. Ese es el proceso, nada más. ¿Y cómo se fractura? Igual que la madera, de esta manera, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué pasa, ingeniero, si la falla, ¿no?, se presenta en los extremos? Si la falla se presenta en los extremos, la fuerza de corte existe, el momento flector también, ¿no? Si la falla se presenta en los extremos, ¿cómo se vería? Usted tiene el material, ¿ya? Acá está la fuerza de corte, ¿sí? Ahí está la fuerza de corte, ¿sí? Y esta fuerza de corte, ¿qué va a provocar? Un deslizamiento. Entonces hay fluencia en esta dirección, así. Fluencia que usted tampoco la va a poder observar porque el material está pintado. Y si usted comienza a pulir esto, puede observar esas líneas, ¿no?, como consecuencia de esta distorsión, porque así falla el acero, ¿no? Si usted no retira la carga, la fluencia es excedida y entra en fractura el material y va a haber la misma fisura, similares fisuras que la de la madera, ¿ya? Si no es similar, casi vertical, o sea, pero por ahí va, ¿sí? Esa es la fractura del acero, ¿ya? Ahora, ¿por qué fallaría en el medio? Perdón, ¿por qué fallaría en el medio y por qué fallaría en los extremos? A ver, en el medio o en los extremos, en los primeros tramos. Si falla en el medio primero, ¿ya?, significa que acá abajo es más, acá abajo y arriba, que es lo que controla la flexión, ¿bien? Esta fuerza en tracción, fuerza en compresión arriba, multiplicado por la distancia, me da el momento flector. Significa que estos extremos son más sensibles porque está bajando la inercia, el momento de inercia es menor. Recuerden la energía de deformación del momento flector. Si abajo es más pequeño, hay más deformación y más probabilidad de falla. ¿Ven? La deformación está asociada al esfuerzo. Bueno, entonces el momento flector hace más efecto en esta zona debido a su bajo momento de inercia. Pero ¿por qué a veces falla en esta zona que es más corta, si el momento flector es más pequeño? Porque de repente tiene mayor refuerzo en flexión, hay más momento de inercia, o el momento de inercia también es el mismo del tramo, pero el alma, ¿no?, el alma representado por W del inglés web, ¿no?, el alma es más sensible, es más delgada, ¿ya? Entonces por eso falla posiblemente por corte ahí. Esa es la razón, ¿sí? Ahora, el problema con el acero, ¿no?, ahora sí ya nos vamos a otro tema más que ya no es solo resistencia, ¿no? Mejor borro, no, ya está. Ahora decía, ahí está, un momentito, ya está, a ver.
Ahora, el problema del acero no es tanto si falla por resistencia, porque nosotros usamos el acero no como bloques, se usa el acero en ingeniería en forma de placas. Y las placas son sensibles al pandeo. Ajá. Entonces, si falla por flexión, mi viga, hay probabilidades de que no fluya abajo, sino arriba se pandee. ¿Ya? O sea, la placa de arriba, el ala superior, ¿no? Porque tenés un bloque rectangular, visto de perfil sería así, entonces el ala superior podría pandear arriba, y es una falla por flexión, ¿sí? Porque acá el momento flector es más importante. Si acá en el primer tramo el momento flector también es importante, va a haber lo mismo acá arriba, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si es también como en el caso de la madera? Donde la fuerza de corte tiene más importancia acá y la falla se concentra por lo tanto aquí y no en el tramo. ¿Cómo se vería la falla? A ver, como la falla del acero empieza con el esfuerzo tangencial, no con el esfuerzo normal, porque es un material dúctil, ¿no? Significa que esta cosa se va a cizallar así. Y si se va a cizallar así, aquí hay tracción y en la otra dirección hay compresión. Y esta compresión, ¿qué cosa creen que va a hacer a la pobre placa de acero? ¿Qué es lo que le va a hacer? Lo que le va a hacer es aplastarla, pandearla. Y es por eso que aquí el alma termina pandeada, ¿no? Lateralmente se vería así, así, pandeado el alma. En esta zona y en esta zona. ¿Lo vieron? ¿Cómo controlo ese pandeo? A ver, si el problema es la compresión diagonal, perdón, si el problema es la compresión diagonal, ¿ya? A ver, ven, ya está. Ya, decía entonces, si el problema es la compresión diagonal que vemos acá, entonces, ¿cómo controlo el pandeo de esta viga? Colocándole una placa de acero diagonal. O también lo que se hace en acero es colocar rigidizadores, ¿ah? Para que puedan controlar el modo de pandeo de esta placa al hacerla más pequeña, la placa rectangular. Y ahí vienen las traves, que son vigas muy altas, con un ala muy pequeña, y que más tienden a fallar por corte, por lo tanto se concentra la energía en el alma, y es por eso que las traves generalmente tienen rigidizadores transversales. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? ¿Ya? Entonces depende del material y también del elemento, cómo se está usando, ¿no? ¿Qué energía va a almacenar? Ya, ahora quiero ver esto en carga axial, no, ahora torsión, porque ya vimos fuerza de corte y momento flector. Ahora la torsión. A ver, la torsión. Vamos con la torsión. Ahí está. Esta es más fácil, ¿ah? Al menos para el material frágil. Ya, ahí está la madera. ¿No? Yo la tuerzo. Ya, la madera está así. Ahí está el punto, sometido a esfuerzos de corte. A 45 grados aparecen los esfuerzos principales a tracción y los otros a compresión. Ah, es un material dúctil, perdón, frágil, ¿no? La madera es frágil. Ah, ya, la madera frágil. Listo. Entonces, este esfuerzo de tracción es el que produce una fisura diagonal. Y es por eso que un elemento frágil sometido a torsión siempre presenta fisuras diagonales. Y si es dúctil, si es dúctil, este es interesante también. Cuando es dúctil, ¿no? Los esfuerzos tangenciales se agarran inmediatamente del propio acero y usted va a comenzar a observar unas líneas de fluencia así, también inclinadas, pero no fisuras, líneas de fluencia, no hay fisuras, el elemento está fluyendo. Llega a fluir tanto, si usted no quita la carga, llega a fluir tanto que esto comienza a ponerse casi vertical. Y cuando llega a la fractura, todas estas líneas que usted ve acá de Luders, ¿ya? Comienzan a fracturarse aquí y se presenta una fractura así, perpendicular al eje del elemento. ¿Ya? He dibujado dos, una sola, perpendicular al eje del elemento. O sea, usted vería esto, ¿no? Que esta barra se parte así por completo. ¿Ya? Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué se partió? Si no había flexión, no hay carga axial que produce tracción, ¿por qué se partió? Se partió por la torsión, porque la fluencia se convirtió en una fractura. Así es como fallan, ¿no? Las flechas o los árboles de transmisión de algunos vehículos
pero especialmente los buques suelen fallar si no se le hace el mantenimiento adecuado. Por eso es que cada cierto número de viajes o de horas o de días o años se le hace un mantenimiento a estos árboles de transmisión, a estos ejes, se les revisa y si es necesario se les cambia, ¿no? Así es. Por eso que cuando usted maneje su auto, pues manéjelo con cuidado, manéjele con calma, hágale su mantenimiento, llévelo al concesionario, a un taller especializado, que le hagan el mantenimiento como debe ser y usted va a tener un auto casi de por vida. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Respecto a la carga axial, ya la conocen, ¿no? Ah, tengo mi probeta de concreto. Ahí está, le someto a compresión. ¿Y por qué, ingeniero, no le someten a tracción? Ah, porque usted le somete a tracción, se va a partir rapidito y usted no va a poder medir nada. Entonces, por eso se somete siempre a compresión. ¿Para qué? Para ver las fisuras verticales, que son las que son inducidas por la deformación transversal, el esfuerzo a tracción. Mientras que las barras de acero son ensayadas a tracción, ¿no? Se angostan y esto produce la fluencia. Pero ya sabe usted que es el esfuerzo tangencial, este esfuerzo, el que produce la falla, el que inicia la falla con la fluencia. ¿Correcto? Creo que con eso ustedes ya pueden explicar una serie de fallas en diferentes estructuras, ¿no? Al menos pueden comenzar ya a entrenarse y practicar, ¿no? Comenzar a ver, comenzar a observar las fisuras, comenzar a ver fluencias, pandeos, comenzar a ver la estructura, comenzar a ver el elemento, imaginarse por dónde entran las cargas, cuál es el flujo de cargas y qué tipo de fuerza interna se genera, ¿no? Y con la energía de deformación y sus propiedades de rigidez, ustedes pueden explicar qué es lo que está pasando. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya, esta parte siempre me atoro acá explicando esa parte, así que vamos a entrar ahora a lo que es, entonces ahora sí, diseño, si es que ya no hay más preguntas, no hay preguntas respecto a lo que acabamos de ver. A ver, vamos a ver. Veamos, el diseñar, creo que ustedes ya les he entregado el trabajo, así que muchos de ustedes habrán estado pensando, rascándose la cabeza, ¿cómo voy a resolver este problema? ¿No? ¿Cómo voy a diseñar? ¿Qué es lo que voy a considerar? ¿No? Entonces se arma un desorden, un laberinto, ¿no? Algunos tienen una idea, otros tienen otra, otros dicen, ah, no, saco la idea de aquí, de aquí, de allá, etcétera, etcétera. ¿No? Ya, vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Veamos, hablemos de diseño estructural, netamente, ¿sí? Porque es nuestro campo, ¿sí? El diseño estructural, ¿no? Empieza con un problema al cual tengo que buscarle una solución. Lo mismo podemos aplicar al diseño en general, ¿no? Por si acaso, justo para el trabajo que también que van a hacer. Este problema resuelve una necesidad. Necesidad. ¿Sí? Ahí está la necesidad. Esta necesidad, en este caso en la práctica que les encargué, hay una necesidad que cubrir. Esta necesidad implica condiciones de diseño, ¿no? ¿De dónde saco esas condiciones? Ajá. Las condiciones están en el tema de la práctica. ¿Está bien? Ahí están las condiciones. Pero siempre el cliente les da unas condiciones que no son completas. Siempre hay cosas que faltan, porque ni él mismo a veces sabe qué es lo que quiere. Entonces usted como ingeniero estructural o como diseñador, usted tiene que pensar, a ver, me ha pedido esto, pero yo me estoy dando cuenta que puede haber este problema, puede ocurrir una falla acá, él va a necesitar de repente reforzar acá esta viga porque no va a ser suficiente, porque es muy larga la luz de este ambiente. Son condiciones del problema, ¿ya? Estas condiciones, ¿ya? Provocan o se resuelven o se cubren con funciones, ¿ya? ¿Qué funciones? En el caso de una estructura, esas funciones serían las funciones de seguridad y durabilidad, ¿no? En el caso de un diseño en general, no solo esas funciones serían, sino otras funciones más que exige el cliente. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la arquitectura, usted diseña ventanas en un ambiente para que ingrese la luz.
Si ese ambiente es muy profundo, usted no puede poner una ventana con alféizar y con dintel. Usted tendría que poner pues una mampara o una ventana que va de piso a techo. Esa es una función, ¿no? La función en ese caso de esa ventana es dejar entrar la luz. ¿Te das cuenta? Entonces son funciones que muchas veces el cliente no está enterado, ¿no? Yo quiero este ambiente en mi sala comedor, pero no se da cuenta que no va a tener luz. Y es la idea del proyectista, del diseñador, cubrir con funciones esas condiciones, ¿ya? En el caso de su trabajo, hay condiciones que están expresadas en el propio tema y hay otras condiciones que seguro algunos de ustedes dirán, oye, esto de acá, esta condición que ha puesto el ingeniero acá en esta práctica me lleva a otras condiciones más que tengo que cubrir. ¿Se da cuenta? Eso es lo que ustedes tienen que comenzar a ver, ¿no? ¿Qué cosas más son las que me está exigiendo? ¿Qué otras condiciones más van a aparecer? ¿Y qué funciones tiene que cumplir mi diseño para que se cumplan o cubran esas condiciones? ¿Sí? Esto a la vez me va a generar objetivos. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A ver un ejemplo, ¿no? Ya. A ver, por ejemplo, hace unos días, bueno, hace 2 semanas atrás, para una clínica van a colocar, creo que les hablé, ¿no? Van a colocar un sistema de radiografía que pesa casi 2 toneladas de peso y van a colgarlo desde el techo. El techo no puede soportar la carga, ¿no? La condición era colgar un arco radiográfico del techo que pesa 1,5 toneladas aproximadamente, ¿ya? Esa es la necesidad, ¿no? Necesito colgar esto que pesa tanto, ¿no? Y que se tiene que mover de lado a lado, ya está, listo. Por aquí se va a mover, ahí están las especificaciones del fabricante. Esa es una necesidad, colgar el arco del techo. La condición es, tengo que colgarlo, pesa tanto y se va a mover de aquí a aquí. Esa es la condición básica, ¿no? Pero había otras condiciones más, como por ejemplo, ¿no? La otra condición era de que no se debía reforzar, evitar reforzar, porque es una clínica en uso. Imagínense reforzar el techo, significa no usar el ambiente inferior, no usar el ambiente superior, ¿no? Entonces, esa era otra condición que no lo exigió el cliente, ¿no? Lo exigía el usuario, se puede decir, el dueño de la clínica. Esa es una condición. Esa condición, ¿no? Se tiene que cumplir con las funciones de seguridad estructural, ¿no? Entonces, mi objetivo para cumplir esa condición de colgar ahí, de que no necesite reforzar, ¿cuál fue? El objetivo, entonces, esa condición me llevó a un objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Usar una viga de acero. No usar una viga de concreto, usar una viga de acero. Uno dice, pero esa conclusión uno puede llegar rápido. Así es. El problema es cómo hacer eso en grupo, ¿no? Entonces, por eso es que estas cosas muchas veces es bueno escribirlo. ¿Cuál es mi necesidad? ¿Qué condiciones? Una lista, un listado de las condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Las que me dé el cliente y las otras que yo deduzca. Y finalmente una lista de los objetivos que van a cumplir estas condiciones, ¿ya? Entonces, en este caso, mi objetivo fue colocar una viga de acero. Simple, ¿no? La pregunta es, ¿de dónde cuelgo la viga de acero? La viga de acero no la voy a colgar del techo porque si no, voy a contradecir a la condición que significa evitar construir, evitar demoler, evitar trabajar la parte del techo aligerado de concreto o de concreto armado, ¿no? Entonces, no podía colgar la viga de acero del techo, era absurdo. Entonces tenía que colgarlo ¿de dónde? De las vigas laterales que estaban alrededor, unas vigas peraltadas. Ya está. Entonces mi objetivo era colocar la viga, ¿no? ¿no? Colocar la viga de acero y apoyarla en las vigas de concreto. Ya está, listo. Entonces mi lista de objetivos es, en ese caso, la viga de acero y usar las vigas de concreto. ¿Está bien? Pero estos objetivos que cumplen estas condiciones tienen que cumplir con estas funciones. ¿Sí? ¿Cuáles son las funciones en el caso de la ingeniería estructural? Son la de la seguridad y la durabilidad. Partamos de la seguridad. ¿Cómo hago que la estructura que voy a diseñar o que voy a revisar o que voy a trabajar sea segura? A ver, la viga de acero la puedo hacer segura porque es una viga nueva, puedo escoger la sección, escoger el tipo de acero, en este caso A36, voy a calcular los pernos de anclaje, ¿no? La soldadura, por ahí voy a cumplir funciones de seguridad con esa viga de acero. El problema son las vigas de concreto.
¿Cómo cumplo la seguridad de esas vigas de concreto? A ver, entonces ahí nace la pregunta, ¿no? ¿Cómo apoyo la viga para que se mantenga la seguridad de la viga existente de concreto armado? Como el techo está orientado, estaba techado el techo en una sola dirección, ¿ya? Entonces lo que hice fue colocar la viga de acero transversalmente y apoyar la viga de acero en las vigas de concreto que eran solo de amarre, que no soportaban techo. Eso fue lo que hice. Ya. Entonces quiere decir que para cumplir esa función de seguridad, mi otro objetivo, ¿cuál era? Simplemente colocar la viga de acero y apoyarla en las vigas que no llevan carga de techo, ¿no? Y eso me llevó a un siguiente objetivo: evaluar las vigas, ¿no?, de amarre, estas vigas que no soportan el techo, para ver si son capaces de soportar la carga que transmite esta viga de acero, ¿no? Esa era la idea, ¿sí? Entonces el siguiente paso ya fue comenzar a anotar eso, qué es lo que tengo que hacer. Entonces hago una lista, una mención de las necesidades o necesidad que me dan condiciones, listo las condiciones, listo los objetivos, y eso me va a dar como consecuencia mis funciones, ¿no?, que tienen que cumplir con las condiciones y con los objetivos, ¿sí? Entonces las funciones deben cumplir, hacer que los objetivos se cumplan, y estos a su vez cumplen con las condiciones que van a cubrir esa necesidad del diseño, ¿no? ¿Correcto? Luego, ¿no?, significa que todo esto se realiza prácticamente al mismo tiempo. O sea, no es que yo listo mis condiciones, listo mis objetivos y listo, ya está, se acabó. No, constantemente usted va a ir revisando y puede ir cambiando las condiciones del problema, ¿no? Inclusive los objetivos pueden ir cambiando. Entonces, lo que yo he comenzado a hacer desde hace un pequeño tiempo atrás es listar estas cosas, ¿no? Y como experiencia les digo que al comenzar a listar estas cosas, ¿no?, lamentablemente no tengo cámaras y no les mostraría el file que he desarrollado. Entonces, cuando uno comienza a listar estas cosas, ya comienza a darse cuenta de qué es lo que tiene que trabajar y nada se deja de pasar por alto. Entonces, el informe que implica la memoria de cálculo, el informe de evaluación, ¿no?, los planos de obra salen ya completos y sin faltas, cubriendo todas las necesidades. Tengo que sentarme a pensar todos los objetivos, por eso es que todo esto de acá demora bastante, ¿no? Tengo que pensar en todo aquello que ni siquiera el mismo cliente ha pensado, o aquello que no se me ha ocurrido. Por ejemplo, ¿no?, menciono, ¿no?, en este caso de este proyecto, no era una sola viga, eran varias vigas, porque el equipo se movía de lado a lado en el mismo sentido que estaba armado el techo, ¿ya? Se movía de lado a lado y los rieles estaban ubicados en esta dirección, así. Entonces se necesitaba estas vigas equiespaciadas de acero para soportar este riel, ¿ya? Y eso hacía que la carga del equipo se distribuyera no concentrada en una viga, sino concentrada en dos vigas, ¿ya? Y eso bajaba más la carga de una de ellas, ¿sí? Así es como se ahorró en la viga de acero, ¿no? Y al distribuir entre varias, entre dos, por ejemplo, se cargó menos la viga de acero y con eso se revisó las vigas de concreto. Las vigas de concreto se evaluaron para la carga aplicada y para un porcentaje extra considerando el sismo, un 25% más. Las vigas con el diseño que se tenían eran suficientes, o sea, tal como existían, porque se tienen los planos de obra, ¿no?, era suficiente para soportar toda esa carga, y es así pues que ya van a colocar todos esos equipos, ¿no? Esto se planteó considerando estas condiciones, objetivos y funciones, a diferencia de otros proyectos que había elaborado el cliente con otros ingenieros, donde le habían pues colocado una serie de armaduras, una serie de vigas de acero, ¿no?, que lo único que hacían eran aumentar el costo del techado, del soporte, ¿no?, y no optimizaban, ¿no?, en cuanto a material se refiere. Aparte, ¿no?, la otra limitación, la otra condición que existía, porque dentro de las condiciones también están los límites, las restricciones, las especificaciones técnicas, por ejemplo. El otro problema era que solamente se tenía 40 centímetros de altura a menos para poder colocar una viga de acero. La luz era de casi 7 metros, ¿no?
Así que se tiene que colocar una viga de acero que pese poco para que cargue poco a las vigas de concreto y que entre en esos casi 40 centímetros, ¿no? Bueno, entonces esto de acá, ¿no? Me va a generar entonces todo este listado e ideas, porque son tantas ideas, tantas condiciones, tantos objetivos, funciones, ¿no? Bueno, en el caso de una estructura solamente son dos funciones, seguridad y durabilidad. Esto me va a generar conceptos, o sea, ideas de diseños que pueden solucionarme el problema. Por ejemplo, en el caso que les menciono, se iba a solucionar con armaduras, una tridilosa, fue un concepto, una idea inicial. Una de las ideas fue una especie de tridilosa, o sea, una armadura espacial para repartir la carga en todas las direcciones. Pero el problema es que las vigas de concreto que existían, yo no estaba dispuesto a estar verificando que pasaran ante el peso extra más la carga del techo, ¿no? Esa es una, ¿no? Otra idea que se tuvo era colocar vigas de concreto, ¿no? O sea, a modo de viguetas, reforzar las viguetas. ¿Ya? El otro modo era anclar todos los rieles directamente sobre las viguetas de concreto, pero las viguetas solo tienen 10 centímetros de ancho, ¿no? En el techo aligerado. Entonces era difícil acertarle con el perno de anclaje y anclar en 10 centímetros, que los pernos exigen distancias al borde específicas, era muy difícil, no se iba a lograr. Entonces, de todas las alternativas, se optó por esta viga de acero. Entonces ahí se generan los conceptos. Estos conceptos usted los tiene que juzgar, comenzar a juzgar, a ver, a evaluar, se puede decir, a ver cuál de todos estos me parece más convincente, ¿no? Para todo esto, conceptos que usted juzga, usted usa, ¿no? Lo que es la mecánica, el conocimiento, usted usa conocimiento, imaginación, criterio, ¿no? Creatividad, ¿no? Y utiliza también lo que vimos sobre, por ejemplo, la proporción de las formas, ¿no? O sea, una forma de acuerdo al tamaño que se requiere, de acuerdo a la carga aplicada. Por ejemplo, ¿no? En este caso, se optó por vigas muy pesadas. Por ejemplo, una opción fue usar vigas más pesadas, más pequeñas, pero más pesadas, pero lamentablemente eran tan pesadas que ya la carga era excesiva, aparte del arco que se iba a cargar, era excesiva para las vigas de concreto. Entonces se decidió usar vigas un poco más peraltadas que aligeren el peso de estas y la carga sobre las vigas existentes de concreto. O sea, se usaron vigas más altas, ¿no? Pero siempre dentro de los 40 centímetros. El problema que después apareció para poder bajar el peso de las vigas fue que el cielo raso estaba a la justa, ¿no? Entonces lo que ahora el cliente ha optado es por bajar el cielo raso y para eso ha hablado con los fabricantes y con la clínica para tener un cielo raso más corto, nada más, ¿no? ¿Es eso o, ¿no? Definitivamente demoler toda esa zona, pues, y usar las otras posibles soluciones que se generaron acá como concepto? ¿Ya? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la mecánica, ¿no? El comportamiento mecánico que ya hemos visto, que acabamos de ver, comportamiento mecánico, cómo se distribuyen las fuerzas, el flujo de fuerzas, que es un tema que está ahí en el material que les he compartido, ¿no? Sobre flujo de fuerzas, criterios de diseño estructural, ahí está, ¿no? Sobre lo que es energía, de deformación, ¿no? Tipos de falla, etcétera, etcétera. Cómo se comporta el material, ¿no? Utilizo para juzgar el comportamiento mecánico y también tengo que tomar en cuenta algo adicional como ingenieros, los costos, ¿no? Costos, ¿ya? Costos. ¿Cómo tomo el costo? Todo esto es a criterio por ahora, porque usted no lo va a evaluar hasta el final. Recuerde que estamos todo esto en la etapa de diseño nada más. Todavía no hemos llegado a la evaluación mediante la parte numérica, ni tampoco al detallado, menos al presupuesto de obra. Costos, comienzo a ver cuál conviene más para bajar el costo. Por ejemplo, el perder un poco de cielo raso provocó que la viga sea más liviana y por lo tanto se ahorra en material. El costo de la viga de acero bajó casi en el doble, ¿no? O sea, casi a la mitad bajó, ¿no? Y eso es bastante, pues, ¿no? Es bastante, ¿sí?
Y una vez hecho todo esto, se transmite la solución, ¿no? O se transmite la solución para su evaluación final mediante el análisis estructural y el cálculo estructural, ¿no? Listo. ¿Quedó claro entonces? ¿Alguna pregunta aquí? En el caso de su trabajo, van a hacer algo similar, solamente que los conceptos que van a generar, ustedes van a tener que aplicar simplemente criterio, ¿no? Con ideas, imaginación, ¿no? De repente van a, como no conocen mucho sobre los modos de clases o cómo administrar una clase virtual, etcétera, etcétera, estos conocimientos los van a tener que adquirir investigando en la bibliografía, en la internet, preguntando a algunos profesores, entrando de repente al Ministerio de Educación o de repente en otros países existen ya modelos parecidos, guiarse, no copiar, guiarse en eso. Ese es el conocimiento, ¿no? En cuanto a juzgar cuál es el mejor concepto, ustedes no van a aplicar la parte mecánica, ¿no? Ustedes van a aplicar lo que han aprendido de acá, lo que han adquirido como un conocimiento y también, ¿por qué no algo de costo, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento más barato que creo que va a solucionar mi problema? ¿Ah? Y ustedes finalmente van a votar esa solución, que va a terminar solamente en algo conceptual, todavía no probado. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o pregunta. Muy bien. En cuanto al diseño en estructuras, conclusión, mi consejo es hacer estas pautas, hacer un listado, y así usted no se va a olvidar, ¿no? Y su proyecto va a salir más completo, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, inquietud, pregunta o comentario para acabar la clase. ¿Ninguna? Bien. A ver. Ya, a ver, vamos a ver. Ya, voy a pasar lista de asistencia, ¿ya? Aquellos que no tengan micro esperan para para regresar y revisar en el chat, ¿ya? A ver, Aguilar Jiménez. Aguilar Álvarez Ampuero. Presente, ingeniero. Buenos días. Bueno, Anchaiwa. Presente, ingeniero. Buenos días. Bueno, Arratia. Carvajal. Presente, ingeniero. Buenos días. Bueno, Chucos. Presente, ingeniero, buenos días. Bueno, Cosio. Presente, ingeniero. Damián. Enciso. Espinosa. Presente, ingeniero, buenos días. Bueno, Espíritu. Presente, ingeniero, buenos días. Flores. Presente, ingeniero, buenos días. Franco. Presente, profesor, buenos días. Galindo. Presente, ingeniero, buenos días. Bueno, Guamán. Presente, ingeniero, buenos días. Guamash. Presente, ingeniero, buenos días. Wincho. Gracias. Wincho. Presente, ingeniero, buenos días. Justiniano. Presente, ingeniero, buenos días. Bueno, Lázaro. Presente, ingeniero, buenos días. Lazo. Lipa. Presente, ingeniero, buenos días. Machaca. Presente, buenos días, Machaca. Neira. Presente, ingeniero, buenos días. Núñez. Pacheco. Palma. Pacheco, ¿no? Sí. Ya. Palma. Pariona. Mariana, presente, ingeniero, buenos días. Parvina. Parvina, presente, ingeniero, buenos días. Peñarrera. Peñarrera. Peñarrera, presente, ingeniero. Pérez.
Presente, ingeniero. Picoy, Quispe, Leguía, Y fue leída presente, ingeniero. Buenos días. Quispe Morroy, Presente, ingeniero. Buenos días. Ríos, Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Flores, Presente, ingeniero. Buenos días. Rojas Guaroto, Presente, ingeniero. Buenos días. Salinas, Presente, ingeniero. Buenos días. Sánchez, Presente, ingeniero. Buenos días. Sicos, Presente, ingeniero. Buenos días. Silupú, Taipe, Presente, ingeniero. Buenos días. Vázquez, Presente, ingeniero. Buenos días. Villanes, o Villanés. Vamos a rezar rapidito. Ingeniero, Sí, Jiménez. No, se me fue el canal hace rato. ya, un ratito, vamos a ver. Ya, a ver, voy a pasar rápido y si no he podido escribir, no he podido hablar, pues escriben, ¿ya? Aguilar, Presente, ingeniero. Álvarez, Arratia, Damián, Enciso, Lazo, Núñez, Palma, Picoy, Picoy presente, ingeniero. Buenos días. ya está bueno. Silupú y Villanes, o Villanés. ¿Alguien más, alguien que no haya llamado o no haya podido decir presente? ¿Nadie? ¿Nadie más? Ya, listo. Ya está. Muy bien, jóvenes. Entonces nos estamos viendo y ahora tienen otra clase seguro. Gracias por su atención. Cuídense. Nos vemos hasta el miércoles.